mirando al príncipe Andrés, quien, si tuviera una neurona, moriría de soledad. Y había micrófonos y cámaras por todas estas propiedades de Epstein. Así que una vez que estabas ahí y participabas, ellos tenían control sobre ti. Estas preguntas sobre la familia real británica tienen que hacerse. Está bien, ha pasado tiempo, pero ¿qué? Hay preguntas que nunca se han hecho y deben hacerse. ¿Qué hacía este récord histórico en tu santuario interior durante décadas tras haber sido presentado por un don nadie? Carlos, debiste saber quién era. No me digas que no lo sabías. Eso era lo que pasaba. Oh, no, nadie nos dijo nada. Vamos, hombre. ¿Por qué seguías siendo su amigo si sabías lo que hacía? Igual que preguntarías a Gates. ¿Por qué seguías siendo amigo y socio de Epstein cuando él ya había sido procesado por lo que era la red de Epstein? ¿Qué era esa red? Era una red que comprometía a personas famosas, personas influyentes, personas en la política, personas de la realeza. Tú tenías el control de eso. Mira a Epstein, era claramente un agente. Lo curioso es esa especie de inversión en la que se supone que debes caminar 3 pasos detrás de la realeza o algo así, como el príncipe Felipe detrás de la reina. Pero ahora tenemos al príncipe Harry, que camina 3 pasos detrás de su esposa, la de Suits o de cualquier programa en el que haya estado. Lo que pasa con este culto global es que puedes servirle y obtener grandes beneficios. Bill Gates, no tengo más que decir. Pero, y de nuevo, esto también aplicaría a toda la situación de Epstein. Si te vuelves no solo innecesario para esta secta, sino que te conviertes en un peligro potencial para lo que no quieren que salga a la luz, te cortarán sin pensarlo 2 veces. Y a ti les da igual que seas destruido. Así que tienes que considerar todas estas cosas cuando estamos viendo la situación de Epstein. Hoy siguen haciendo los mismos rituales de Babilonia porque generan la misma frecuencia. Estamos de vuelta en la isla de White. Podcast 3 con David Icke. ¿Crees que figuras como el príncipe Andrés y recientemente Bill Gates? Leon Black, quien financió más de 150 millones a Epstein. ¿Crees que todos estos grandes nombres serán protegidos, los Clinton, y que ella simplemente será apartada en algún lugar? Bueno, creo que harán todo lo posible para lograrlo. Quiero decir, obviamente no querían que Epstein llegara a una sala de juicio donde todos las personas abusadas por la red tuvieran su día en la corte para contar lo sucedido y quiénes estaban ahí. Pero hay muchas ramas diferentes de la historia en curso. Por ejemplo, es sostenido desde hace un tiempo que estamos viendo la última era de la familia real. ¿Sabes? Si miras hacia la historia, las familias reales han servido muy bien a esto que yo llamo el culto global, sobre todo porque a través de ellas ha sido posible una enorme centralización del poder. Entonces, ya sabes, tienes a un monarca y el monarca decide lo que sucede. Y quiero decir, esa es la máxima centralización del poder, y eso existió durante mucho tiempo. Y la familia real en Gran Bretaña le ha servido muy bien al culto. Quiero decir, está hasta el cuello en el y las redes de Gran Bretaña. Pero lo que estamos viendo, y creo que este es un contexto importante en términos de lo que estamos hablando. ¿Qué es esto? Que ha sido llamado de muchas maneras a lo largo de los años, bueno, durante el periodo, como el nuevo orden de las eras, como la Agenda 21, la Agenda 2030 y ahora y todo esto. Y se trata de una completa y total reorganización de
la estructura global de control y va a involucrar la tecnología y es como ningún mundo que hayamos visto. Entonces piensas, bueno, ¿cuál es una parte fundamental de lo que está pasando? Es la transformación completa de la sociedad occidental. Eso es lo que estamos viendo ahora debido a la y muchas otras cosas como la creciente transformación de la demografía poblacional en Europa y en América. La sociedad occidental está siendo transformada fundamentalmente. Entonces, si miras, ¿qué necesitan derribar para poner fin a la sociedad occidental? Entonces, si estuvieras observando una sociedad que quisieras transformar, primero mirarías al grupo racial dominante, el que es la base, o lo ha sido hasta ahora, de la sociedad occidental. Y por supuesto, es la raza blanca. Si quisieras derribar Asia, atacarías a la raza asiática, no a la blanca. El grupo racial predominante. Así que, número uno, hemos visto este ataque descarado a la gente blanca, donde, y ahí está la clave, puedes decir lo que quieras sobre la gente blanca. No hay una defensa políticamente correcta. Ninguna. Di lo que quieras. Cualquier otro grupo es políticamente incorrecto decir lo mismo que estás diciendo sobre la gente blanca. Ahora, esto se está volviendo tan descaradamente obvio en Estados Unidos que casi da risa con esta tontería de la supremacía blanca. Y si te opones a esta agenda de cualquier manera, entonces eres un supremacista blanco, aunque no tengas una sola célula racista en tu cuerpo. Así que ves que eso está pasando. Y luego miras a la historia de la sociedad occidental. Y debido a la historia y de dónde viene, se ha entrelazado con la religión cristiana. Sabes, no soy cristiano, no sigo ninguna religión. Pero aún así, si ves la estructura de la sociedad occidental, observa la estructura de la sociedad británica, de hecho la sociedad europea, la sociedad estadounidense, tiene esta religión cristiana impregnada en ella. Así que si quisieras quitar los ladrillos de la sociedad occidental, entonces estarías socavando el cristianismo. Aunque no soy cristiano, debemos ser astutos y analizar lo que sucede sin pasión ni sesgo, en vez de solo ver desde nuestra perspectiva. Y entonces vuelves a mirar. Puedes decir lo que quieras sobre la religión cristiana. Todo se vale, amigo. Pero con cualquier otra religión, la corrección política dice que eres anti esto, anti aquello, que eres unistas de esto o de aquello si la criticas de alguna manera. Hablo de esto porque empiezo a simpatizar con la familia real. Si observas la estructura, digamos, bueno, de la Commonwealth, sí, en gran medida, pero observa la estructura de Gran Bretaña. Toda la sociedad británica está construida sobre la monarquía y la corona. No tenemos un gobierno, o un gobierno del pueblo, ciertamente no tenemos eso. Tenemos el gobierno de Su Majestad, no tenemos un partido de oposición. Tenemos la oposición más leal de Su Majestad. Después está la oficina de impuestos de Su Majestad, todo le pertenece. Ahora, si quisieras transformar totalmente la sociedad británica, y eso es parte de esta transformación de la sociedad occidental, y quisieras de nuevo sacar los ladrillos de la estructura, bueno, imagina lo que le pasaría a la estructura de la sociedad británica si la familia real dejara de ser lo que es ahora. Todo tendría que ser completamente rediseñado debido a la parte absolutamente central que la monarquía juega en la estructura del establecimiento británico.
Y cuando veo a la familia real ahora, veo que Felipe ya no está. La reina no estará mucho tiempo más, eso es obvio. Entonces pensé, ¿qué quedará cuando ella ya no esté? Lo que queda es el príncipe Carlos, que es un hombre muy impopular y pomposo. Luego tienes al resto de ellos. Tienes al príncipe Guillermo, que, ya sabes, a mí me parece que le hicieron un bypass de carisma. Entonces, ¿dónde estás tú? Te metes con los Eduardos. Estás viendo al príncipe Andrés, que si tuviera una neurona moriría de soledad. Y luego, al mismo tiempo esto está pasando, ¿verdad? Tienes exosets siendo lanzados a través del Atlántico por la narcisista Meghan Markle. Sabes, lo que es algo gracioso es el tipo de inversión, donde se supone que debes caminar 3 pasos detrás de la realeza o algo así, como el príncipe Felipe detrás de la reina. Ahora el príncipe Harry camina 3 pasos detrás de su esposa, la de Suits o cualquier programa en que haya estado. Así que ahora tienes esta situación en la que miras a la institución y piensas, bueno, ¿a dónde va a ir esto a partir de aquí? Y todo está sucediendo en este mismo momento, que esto se está impulsando, lo cual es quiero decir, no puedo expresar lo suficiente qué transformación de la sociedad global es esto de lo que están hablando. Quiero decir, olvida cualquier estructura que hayas visto, porque la idea es que desaparezcan y sean reemplazadas por un sistema completamente diferente. Así que te preguntas si, ya sabes, en algún momento podrían dejar a Andrés a su suerte, porque sería parte de este debilitamiento de la monarquía. Ahora, lo interesante de este culto global es que puedes servirle. Y si le sirves, obtienes enormes beneficios. Quiero decir, Bill Gates, con eso lo digo todo. Pero, y de nuevo, esto también aplicaría a toda la situación de Epstein. Si te vuelves no solo innecesario para esta secta, sino que te conviertes en un peligro potencial para lo que no quieren que salga a la luz, te van a cortar, sin dudarlo. Y ya sabes, están bastante contentos de que te destruyan. Así que tienes que considerar todas estas cosas cuando estamos viendo la situación de Epstein. Frecuentemente me preguntan cómo iniciar un podcast, conseguir vistas, verse bien en cámara y si tengo consejos o recomendaciones. Bueno, a pesar de todos mis miedos y dudas, lo hice y lancé mi podcast. Tener a un socio como Shopify también ayuda mucho. Iniciar tu estudio de diseño con cientos de plantillas listas. Shopify te permite crear una tienda en línea atractiva y acorde a tu marca. Difunde como si tuvieras un equipo de marketing. Crea campañas de correo y redes sociales fácilmente, donde sea que tus clientes estén. Y si te atoras, Shopify siempre está disponible para darte consejos con su galardonado soporte al cliente 24/7. Es momento de convertir esos ¿qué pasaría si en realidad con Shopify hoy mismo? Regístrate hoy para tu prueba de 1 libra al mes en shopify.co.uk/Sean. Ve a shopify.co.uk/Sean, SHAUN, es shopify.co.uk/Sean. El enlace está en la descripción si ves esto en YouTube. Volvemos al podcast. Y todos los dobles engaños que ocurren. Pero ya sabes, a simple vista dirías que estarían buscando una manera de mantener esto fuera de los tribunales. Porque no quieren que estas mujeres muy valientes y tenaces, ha sido fantástico verlo, no quieren que ellas tengan su día en la corte para sacar todo esto a la luz. Pero como digo, habiendo dicho eso, la advertencia es que, ya sabes, tal vez quieran sacar algo a algunas de estas personas. Y, ya sabes, de nuevo, hay muchas formas de ver esto. Esto
En última instancia, es un mundo que no está dirigido por políticos electos, está dirigido por tecnócratas, está dirigido por burócratas, está dirigido por ingenieros. Lo dirigen científicos, que Dios nos ayude. Pero está dirigido por estas personas, tecnócratas como los de Silicon Valley, que de hecho ya manejan el maldito mundo de todos modos. Así que como parte de ese proceso, porque así es como funciona este culto, está ejecutando múltiples programas al mismo tiempo donde los políticos están sirviendo a la agenda. Pero otra parte de la agenda es socavar tanto a los políticos y desacreditarlos tanto. Que la gente diga, bueno, sí, deshacerse de los políticos y todo esto, bueno, no podría ser peor de lo que es ahora. Así que lo que estamos viendo es algo que está sucediendo, está operando en muchos niveles diferentes al mismo tiempo. Y desacreditar a los políticos, desacreditar todo el sistema político electoral para que la gente se abra a otra cosa. Todo eso es parte de ello. Así que, de nuevo, también tenemos que estar abiertos al hecho de que tal vez quieran sacrificar a algunas de estas personas como parte de ese proceso de socavar completamente no solo la confianza de la gente, sino también el deseo de la gente de seguir siendo gobernada por el sistema político al que hemos estado acostumbrados. Sí, wow. Eso resuena porque muchos que estuvieron protegidos ahora están cayendo grandes nombres. Y yo digo, ¿qué pasa? Quiero decir, el capítulo 16 de la respuesta me hizo reír. El título del capítulo, Bill G. ¿es un psicópata? Sí. Y de repente él está cayendo. El príncipe Andrés, ya sabes, el hijo favorito de la reina, cayendo, cayendo, cayendo. ¿Qué le pasó a Andrés para querer ir al funeral del príncipe Felipe, promocionándose como almirante y vestido con el uniforme completo de almirante? ¿Qué le pasa a este tipo? Es un tonto. O sea, ese es el asunto, ¿ves? Estas personas crecen con enormes privilegios. Y hasta desde niños tienen ese sentido de superioridad. Pueden dar órdenes a los adultos y a sus sirvientes. Y tienen esa sensación de que son intocables. Y ya sabes, creo que eso ha sido parte, aparte de su pene, ha sido parte de... El problema con Andrés es que ahora está tan confiado de que puede hacer lo que quiera. Pero no contó con la tenacidad de Virginia Roberts. Saludos a Virginia Roberts, María y Annie Farmer, bien hecho. Sí, o sea, María Farmer, ya sabes, estamos en contacto casi todo el tiempo. Ella me manda correos varias veces a la semana y me envía historias y cosas así. Es una mujer encantadora y tremendamente tenaz, decidida y le tengo un enorme respeto. Y eso solo te demuestra, ya sabes, que si no te rindes, si tú... Y hola, damas y caballeros, temas de actualidad, por favor, si no te dejas intimidar o... Sientes que... ¿Cuál es el punto? Estás decidido a defender lo que crees que es correcto. Puedes mover montañas en el sentido de que puedes lograr cosas que nunca pensaste que podrías lograr. Quiero decir, son estas mujeres las que han puesto un obstáculo en todo esto, porque sin ellas, Epstein todavía estaría dirigiendo su red. Y Ghislaine Maxwell todavía lo estaría dirigiendo con él. Pero en cambio, ya sabes, él ya no está y ella está en la cárcel gracias a estas mujeres y a su tenacidad. Creo que es una lección para todos que si dices que crees en algo, si dices que crees que se ha cometido una injusticia, entonces, por el amor de Dios, no te detengas hasta que la injusticia sea corregida. Y si tuviéramos un mundo con la determinación, una población con la determinación de estas mujeres, entonces seguro que no estaríamos en el mundo en el que estamos ahora. Habría mucha gente en la cárcel por el resto de sus vidas. Mucha gente habría comparecido ante juicios como los de Nuremberg.
Y tu Gates y toda esa gente obviamente estarían ahí arriba. Les pasaría a ellos. En cambio, hemos dejado que estos psicópatas impongan su voluntad en el mundo de una manera que, ya sabes, ciertamente en ninguna historia humana se había visto antes a nivel global. Y miles de millones de personas lo permiten cuando pasa esto. Un pequeño grupo de estas mujeres pusieron a toda la red de estas personas contra la pared, donde ahora están pensando cómo salimos de aquí. Y vale la pena señalar eso. Los sucesos desde inicios de 2020 han sido orquestados por la misma red que controlaba a Epstein. Así que recientemente entrevistamos a Andrew Lowney, quien está haciendo campaña para que se publiquen y revelen los diarios de Lord Mountbatten. ¿Crees que hay un nivel de aceptación en los círculos reales debido al precedente establecido por Lord Mountbatten? Oh, creo que es parte de la vida. Y parte de la vida en el establecimiento. Sabes, sé que mucha gente se burló de mí y bueno, lo han hecho muchas veces a lo largo de los años. Ya no se ríen tanto ahora. ¿A qué me refiero exactamente? Cuando hablaba sobre la naturaleza de la familia real y cómo estaban involucrados, Pero lo están, y cuando tú sigues a este culto global del cual ellos son una expresión, y una de las últimas expresiones que quedan de las dictaduras reales que este culto solía dirigir antes. Cuando llevas esta historia del culto de regreso a Babilonia y Sumeria y el mundo antiguo, la sigues en la historia, desde Roma hasta Europa y sus imperios hasta hoy. Es casi como el cemento que ha mantenido toda la estructura unida. Entonces, ¿por qué no seguiría ocurriendo hoy en las mismas redes? Por supuesto que sí. Y ves, Savile te está mirando directamente a la cara. Es algo desagradable en lo que pensar, debo decir, pero te está mirando directamente a la cara en el sentido de que lo tienes ahí. Lord Mountbatten, quien era conocido, por supuesto. Él estaba vinculado al hogar King Cobra Boys en Belfast, junto con Ted Heath, a quien mencioné antes. 7 años antes de morir, no hizo nada porque no quería ir a la corte. En ese aspecto, y tomó 17 años después de que lo nombré para que se llevara a cabo una investigación. Cuando la gente empezó a presentarse, todo fue encubierto. Tienes a Mountbatten y es conocido, y luego ves, ¿quién fue el que invitó a Savile al círculo interno de la familia real? Fue Mountbatten. Estas personas están muy enfermas. Por eso Savile se ofreció como voluntario de portero en el hospital de Leeds para acceder a la morgue. Ya sabes, o sea, al final todos los puntos se conectan. Pero ese lado fue horrible. Y parte de eso, una cantidad razonable de ello, ha salido a la luz, pero el gran tema que obviamente no ha salido y ha sido suprimido es ese. Él proveía niños a ricos y famosos. ¿Por qué? ¿Por qué Savile, por el amor de Dios, fue protegido durante todo este periodo, desde los años 60 hasta que murió? ¿Qué fue 2011? La policía claramente lo sabía. Era evidente que estaban al tanto de lo que pasaba. Ahora, si la policía, el servicio de inteligencia y la rama especial lo sabían, y este hombre, ellos sabían, estaba buscando niños para los ricos y famosos en el centro de la familia real británica. Nadie dice una palabra en todo este tiempo. He visto documentales sobre la seguridad real a lo largo de los años, aquí y allá, y he visto a alguien aparecer entre la multitud cuando la reina está haciendo un recorrido. Los servicios de inteligencia y la brigada especial saben quiénes son y su historial.
Y aquí tenemos a este pedófilo récord y reclutador de niños para estos psicópatas. Él formó parte central de la familia real británica desde los años 60 hasta su muerte, junto al príncipe Carlos. Ahora nadie dice nada. Obviamente el establecimiento sabía lo que él estaba haciendo, pero lo dejaron quedarse. Johnny Rotten lo sabía y ya lo ha mencionado, pero entonces, ¿por qué la familia real británica está invitando a través del pedófilo Mountbatten a este hombre que rompió récords como él lo hizo y este proveedor de niños, ¿por qué lo están invitando al círculo íntimo de su seno? Bueno, obviamente es por lo que estaba haciendo. No lo invitaron al círculo íntimo de la familia real, a pesar de lo que estaba haciendo. Lo invitaron por lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era proporcionar niños. Él proporcionó niños para Heath, Ted Heath, el primer ministro. Y luego empiezas a ver todas las conexiones que salen de ahí. Él era un asociado cercano de Heath, quien era mucho más que eso. La cantidad de niños es algo que ni siquiera se puede contemplar. Y luego fue un asociado cercano de Margaret Thatcher y su esposo, Dennis. Ahora, ¿por qué te ves a ti? ¿De dónde salió Savelle? Él era parte de esta nueva generación. En los años 60, recuerdo que él apareció, llamados disc jockeys, y ponía discos. Bien, entonces eso lo va a meter en la familia real, ¿no? Luego, mientras avanzas por su vida hasta su muerte en 2011, ni siquiera es un disc jockey, es un ex disc jockey envejecido. Ya pasó por su carrera en la BBC con Jim lo arreglará, que era un gran título porque Jim siempre lo arreglaba. Pero al final de su vida tenía autos fenomenalmente caros, tenía como 8 casas. ¿Dónde está el ingreso visible en todos estos últimos años? Cuando él ya pasó su apogeo en el entretenimiento, de hecho ya no existe, se dedica a conseguir niños. De ahí venía el dinero. Parece que yo lo dije. Es su estrecha relación con Margaret Thatcher, quien por supuesto es hija de Alfred Roberts. Grantham era un infame, tenía un infame interés en chicas jóvenes, pongámoslo de esa manera, y si recuerdas cuando el político, la historia salió a la luz, en cuanto a la UME, una red de Westminster, ¿dónde se centraba? ¿De dónde salió? Salió del gobierno de Thatcher, salió del gabinete de Thatcher, personas como Leon Britton y así sucesivamente. Al mismo tiempo es cercana a Savile. Y luego miras, ¿quiénes fueron dos de los, bueno, uno absolutamente, el principal asistente y es Bengali de Thatcher? Y el diputado que fue un gran asistente para ella. Durante toda su carrera como líder del partido y primera ministra, el señor Biggs Bengali fue Lord McAlpine, a quien mencioné como tal en El secreto más grande, que salió en el 97. Y luego, por supuesto, mucho después salió esa historia sobre que él era y luego eso fue encubierto, y como que desapareció. Él era un Lord McAlpine y es la gran figura que estuvo con Thatcher. Durante todo ese periodo, cuando ella se convirtió en líder del partido y luego hasta cuando la destituyeron. Y el otro tipo que fue asistente en el mismo periodo fue Peter Morrison, diputado por Chester, quien era conocido.
Algunos periódicos intentaron exponerlo como tal, pero las amenazas de acciones legales siempre los detuvieron. Así que este pedófilo, récord y reclutador de niños, Sable, es asociado de. Thatcher afirma haber, ya sabes, pasado muchas vísperas de Año Nuevo con ella y cosas así. Al mismo tiempo, ella está supervisando un gabinete que es el centro de esta historia de Westminster. Y sus dos principales asistentes eran ambos, o sea, hola, por acá, o sea, que, y al mismo tiempo eso está sucediendo. Savile está ahí, en el círculo íntimo de la familia real. ¿Y qué pasó con las preguntas? Disculpe. ¿Puedo llamarla Su Majestad? ¿Está bien, señora? Sí. ¿Por qué sucede esto? En el círculo familiar desde los años 60, cuando Lord Mountbatten lo presentó, hasta hoy, ¿por qué lo hizo, señora? Oh, príncipe de Gales. ¿Puedo llamarlo príncipe de Gales? ¿Por qué fue usted su amigo cercano todos estos años? ¿La rama especial nunca le dijo nada al oído? No. Pero, según mi investigación de años, la red de inteligencia está llena de ambos. Por eso todos se cuidan entre sí. Y porque saben que, al final, la espalda de los demás es su propia espalda. Y así Savile prosperó e hizo sus horrores sin ser atrapado ni procesado. Porque si él caía, todos también. Pero ya sabes, estaban seguros con él porque no lo hacía bajo coacción. Lo hacía porque quería, así era él. Por eso confiaban en Jim, no tenían que preocuparse, él lo resolvería. Y así llegó al final de su vida, sin ser procesado por los horrores que cometió. Y así es como funciona todo el sistema. Pero como dije, en el momento en que te vuelves innecesario o un peligro para la agenda en curso, una forma de que salga información que no quieres que salga, simplemente te cortarán y te dejarán ir a la deriva. O algo pasa y ya no estás. Así funciona esto. Epsteinizado. Sí, pero la cosa es que incluso hoy, Sean, estas preguntas sobre la familia Fur británica tienen que hacerse. Está bien, ha pasado algo de tiempo, pero ¿qué? Las mismas preguntas que nunca se han hecho tienen que hacerse. ¿Qué estaba haciendo este récord en tu santuario interior durante décadas tras ser presentado por alguien conocido? Charles, debiste saberlo. No digas que no sabías. Ese era el asunto. Nadie nos avisó. Vamos, hombre. ¿Por qué seguiste siendo su amigo si sabías lo que hacía? Es lo mismo que preguntarías a Gates. ¿Por qué seguías siendo amigo y socio de Epstein cuando él ya había sido procesado por... Porque es una red, es un club y son el cemento que lo mantiene unido, sobre todo por el chantaje. ¿Cuál fuese el rol de Edwina Curry y qué preguntas deberían hacérsele? Bueno, quiero decir, Edwina Curry nota en sus diarios publicados. El libro está en casa. Solo muestra el desprecio insensible por los niños abusados. Porque hacia el final del mandato de Thatcher, ella le dio un puesto, un trabajo, un título oficial a Peter Morrison. Peter Morrison, conocido por todos. Todos sabían que le gustaban los niños pequeños. Ese es el tipo de código que usan. Y
Edwina Curry escribió en su diario que eso estaba ocurriendo en ese momento. Ella publicó, obviamente después, que le preocupaba que Thatcher le hubiera dado ese puesto a Morrison porque él es un conocido. ¿Cómo lo dice ella? Entonces, señorita Curry, ¿sabía que Peter Morrison era un... Y no dijo nada, no hizo nada, y lo escribió en su maldito diario diciendo que le preocupa que Thatcher haya cometido un error, y que eso podría volverse en su contra por la naturaleza conocida de Peter Morrison. Y luego ella escribe en el diario que el presidente del Partido Conservador le había preguntado a Morrison sobre él. Y él había prometido ser discreto. Así que el presidente del Partido Conservador en ese momento sabía que él era un y se nos pide creer que nadie sabía nada de esto, pero muestra lo despreocupado, casi común, que era todo esto. Oh, sí, bueno, él es uno. Pero de nuevo, ya sabes, muchos de ellos lo son, ya sabes, es solo parte, en realidad no es solo parte de eso. Y los niños obviamente tienen, sigue estando al final de las prioridades incluso hoy. Y si te das cuenta cuando la historia finalmente salió a la luz, ¿sabes? En los años 90 hablaba de esto con la gente, por eso pude incluirlo en libros como El secreto más grande en 1997. Cuando ves la manera en que lo encubrieron, ellos primero dijeron, vamos a hacer esta investigación, porque eso es lo importante. Cuando quieres encubrir algo, investigas y luego lo ignoras. Si te preguntan, solo dices, oh, bueno, no. No puedo comentar ahora porque no quiero anticipar el resultado de la investigación. Buscaban poner el mayor tiempo posible entre eso, saliendo con tu anillo de Westminster, para que la gente se olvidara de eso. Entonces, ¿qué hicieron? Nombraron a los jefes de la investigación. Los dos primeros, según recuerdo, fueron tan escandalosos que sabían que serían cuestionados. ¿Por qué nombraste a esta persona? Era, ¿cómo se llamaba? Butler Ross, como sea que se llamara esa mujer. La jueza, algo así. Y ella estaba relacionada con una de las personas que estaba involucrada con Leon Britton cuando él era secretario del Interior y Leon Britton formaba parte de la investigación. Así que, bueno, discúlpame, entonces ella renunció. ¿Qué pasó? ¿Tiempo? Y luego ellos, nombran a otra persona que es amiga de la familia Britton. ¿Qué más tiempo? Y ahora básicamente ha desaparecido, ¿no es así? O sea, veremos en qué termina eventualmente, pero ya nadie habla de eso. Y esa era la idea. Así que hemos tenido el corazón de la familia real británica en el gobierno británico. Las personas involucradas han logrado salirse con la suya hasta ahora. Vi la noticia y pensé, esto es noticia de última hora, pero David Icke ya lo escribió hace años. En el siglo pasado, de hecho, ¿dónde han estado los medios? ¿Sabes algo de la relación de Savile con Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire? Bueno, Savile era un hombre profundamente enfermo que tenía una obsesión con la muerte. Ahora, este culto que opera a nivel mundial es un culto a la muerte. Está obsesionado con la muerte, no con la vida. Todo gira en torno a la muerte. Esa era su obsesión. Y así con Sutcliffe tienes a un asesino serial. Y ya sabes, estas personas, ellos operan. Si entramos en lo esotérico, en un campo vibracional muy bajo,
Ellos por eso hacen lo que hacen. Es un campo vibracional muy distorsionado y bajo. Podría hablar de esto mucho tiempo. Ahora entiendo mucho más sobre esto, ¿eh? Y entonces, en cualquier lugar donde haya esta energía de baja vibración, ellos se sentirán atraídos. Y esto podría ser un lugar como una morgue, o podría ser una persona asociada con la muerte, ¿eh? O podría ser Broadmoor, el Broadmoor, obviamente el hospital psiquiátrico donde terminan tantos asesinos psicópatas. Y una de las cosas que hizo Savile, por supuesto, fue conseguir acceso a ese lugar. Y básicamente tenía libertad total en ese lugar. Así como él hablaba de tener libertad total en el Palacio de Kensington y en el Palacio de Buckingham. También tenía libertad total en Broadmoor. Y ahí tenías a estos psicópatas con los que alguien como Savile tendría una gran conexión, porque él era un psicópata. Así que puedes ver por qué se sentiría atraído por personas como Peter Sutcliffe, porque básicamente tienen la misma mentalidad. Si piensan igual, operan en la misma frecuencia. Y la energía de la muerte, la energía del sufrimiento, está dentro de esta banda de frecuencias, así que se sienten atraídos por cualquier cosa donde estés lidiando con la muerte, estés lidiando con el sufrimiento, estés lidiando con la tortura, cualquiera de estas cosas los atrae porque este es su campo de energía. No quieren alegría, no quieren amor. Ese no es su ámbito de operación. Todo el establecimiento y este culto global está dirigido por esa mentalidad. Por eso, ya sabes, Savile es tan relevante en tantos niveles, porque cuando ves lo que se le ha hecho a la sociedad global desde entonces, cuido mis palabras porque sé que lo subirás a YouTube. Y si hablo directamente sobre eso, entonces YouTube, por supuesto que me adora, lo quitará en 20 segundos. Stephen Gillen me envió el enlace. Estaba tan feliz. Mira a mi David Aikins. Él lo abrió. Ya no estaba, sí. Savile personificaba la mentalidad sin empatía, sin compasión, sin alma y sin corazón de este culto global que está detrás. Y así que cuando la gente dice, y todavía los escuchas decirlo, la ingenuidad, desafortunadamente, es una enfermedad humana que la gente nunca se propondría imponer a la sociedad humana los horrores que han ocurrido en este periodo, donde los negocios son destruidos, los medios de vida son destruidos, la gente se quita la vida por desesperación, los niños pequeños se quitan la vida por desesperación. La gente dice, ellos nunca harían eso. Y yo les digo, Jimmy Savile, Peter Sutcliffe, esta es la mentalidad que está impulsando la dirección de la sociedad humana y la transformación de la sociedad humana. Y yo lo llamé en ese momento, Savile, cuando salió la noticia, la puerta al pozo negro, porque él es una puerta al pozo negro. Él es una forma de ver la magnitud del mal puro y sin diluir que está detrás de los eventos mundiales. Y él es la personificación de eso. Entonces puedes ver cuando preguntas cómo es Bill Gates en realidad. Bueno, mira la mentalidad de Jimmy Savile. ¿Crees que Jimmy Savile le importaría un comino el impacto en la humanidad en los últimos 15 meses? Le encantaría, Savile. Lo disfrutaría. Esa es la mentalidad detrás de esto, ¿no, Bill Gates? Entonces dijiste que Savile era un reclutador y nuestra investigación nos ha llevado a creer que él conseguía niños de casas de cuidado y niños vulnerables, incluyendo, ¿cómo se llama? Beechcroft. Es Beechcroft, James. Beach Home, perdón, Beach Home. ¿Investigaste de dónde conseguía él a los niños? ¿Y qué tan vulnerables eran estos niños en esa época? Bueno, todavía estamos en esa época hoy en día. Mira,
Es una operación simple. Duncroft. Oh, sí, bueno, las chicas. Perdón, lo dije mal. Novich Home era la escuela de niñas Duncroft. Donde él obviamente estaba involucrado. Es una estructura bastante simple cuando básicamente estás dirigiendo el establecimiento y tomando las decisiones finales. Bien, quieres conseguir niños. Así que controlas esos lugares donde se reúnen los niños. Así que controlas los hogares residenciales para niños. Tú controlas esa escuela. Porque al igual que el supuesto hogar de cuidado en Jersey, tú controlas dónde están los niños. Te aseguras de que representantes de tu red estén dirigiendo los hogares. Así que los niños son abusados por las personas que dirigen los hogares que ellos controlan. No estoy diciendo que controlen a todos. Y además también están ahí para ser entregados a los ricos y famosos. Y alguien como Saville sería un señor solucionador que orquestaría todo esto. Y de ahí venía su riqueza. Quiero decir, le habrían pagado mucho dinero a algunas personas muy ricas para proporcionarles a los niños. Y obviamente lo consideraban extremadamente confiable. Y demostró serlo porque nunca lo reveló, por supuesto. Pero sí, toda esta red de hogares infantiles y de cuidado está llena de personas que representan a este culto. ¿Y qué oportunidad tienen los niños? ¿Sabes? Miras a los vulnerables. Como acabo de decir, con este medicamento, durante este periodo de 2020 hasta la actualidad, especialmente en ese periodo clave a principios de 2020 y después, durante todo 2020 básicamente, a los ancianos en estos hogares y en otras situaciones no se les permitía recibir visitas de su familia, ¿verdad? Así que no tenían a nadie que los cuidara. Y entonces cualquier cosa podía pasarles. Y así fue, a un número enorme de ellos, así fue, se los llevaron. Luego ves a los niños en hogares de cuidado. ¿Quién los cuida? Nadie los está cuidando. Y las personas que dirigen esos hogares, no puedo decir que todos, pero sí una buena cantidad, tienen cualquier cosa en mente, menos el bienestar de los niños. Así que los niños no tenían oportunidad. Esta es una de las cosas que sucedieron en estas redes de control mental en Estados Unidos como MK Ultra. La cantidad de veces que he hablado con mujeres y otros, pero muchas mujeres que fueron abusadas en estas redes constantemente les decían, ¿a quién le vas a contar? ¿A quién vas a llamar? Porque no hay nadie a quien llamar. Tenemos control total sobre ti, y esto es lo que pasa con los niños. Y puedes entender por qué. Cuando los conoces después, en la vida, que a menudo son personas rotas por lo que les ha pasado, quiero decir, no solo implica abuso físico, también destruye su psique. Y por eso, ya sabes, veo a algunas personas que han pasado por esto y han salido adelante, como las mujeres en el caso de Epstein. La situación como Cathy O'Brien, quien pasó por MK Ultra, y han salido adelante. Ok, obviamente quedarán vestigios de eso, pero no los ha destruido. Así que tú también puedes salir adelante. Pero sí entiendo la devastación psicológica que eso causa, especialmente a una edad temprana, en una situación donde solo miras a tu alrededor y piensas, no tengo salida de aquí. No puedo salir de esto, tienen control total sobre mí. Esa es la mentalidad detrás de los acontecimientos actuales. Y por eso nunca harían eso. Es una completa tontería. Les encanta.
Mira las amenazas que Max le hizo a María Farmer, como decirle que podría aparecer muerta en la carretera. Bien, entonces con Saville él organizaba un almuerzo semanal para los policías. Se acusa que algunos policías en la propiedad de Saville entraban a los cuartos traseros donde estaban las adolescentes. ¿Era ese un mecanismo para controlar las quejas que llegaban sobre él? Bueno, así es como funciona, ¿ves? Todo el sistema de... Pero en el ámbito público, especialmente, está comprometiendo a las personas. Tú comprometes a las personas. ¿Qué era la red o círculo de Epstein? Era un círculo que comprometía a personas famosas, personas influyentes, personas en la política, personas de la realeza. Así que tenías control sobre ellos. Si ves a Epstein, él era bastante descaradamente un agente del Mossad, el Mossad israelí. Y tenía a su principal cómplice en Ghislaine Maxwell, quien era bastante descaradamente una agente del Mossad. Entrevisté a su padre, Robert Maxwell, para la BBC. ¿En serio? Sí. ¿Cómo era su presencia? Lo entrevisté. Bueno, no me hagas empezar. Lo entrevisté. Lo que pasó es que en ese momento estaba haciendo deportes para la BBC y él compró un club de fútbol, Oxford United, ¿verdad? Así que hicimos esta hazaña. Creo que fue en un programa llamado Noche Deportiva, así le decían. Era un programa de mitad de semana. E hicimos esta película sobre la propiedad de Maxwell de Oxford United. Obviamente fuimos a un partido, pero parte de eso era ir al Daily Mirror y entrevistarlo en su oficina. Tiene que ser una de las personas más profundamente desagradables con las que me he topado en mi vida, y me he topado con varias. La manera en que hablaba a su asistente y otros era repugnante, y lo hacía frente al equipo. Y ya sabes, era horrible. Quiero decir, este hombre era un narcisista arrogante a un nivel que costaba creer. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde venía ese narcisismo? Porque aquí había otro hombre, Robert Maxwell, que pensaba que era intocable porque era un agente del Mossad. Y así le sirvió al Mossad de muchas maneras diferentes. Hablo de esto en detalle en el libro El Detonante. Él estuvo muy involucrado en la distribución y venta de un programa de software que permitía el acceso encubierto a sistemas informáticos para el Mossad, entre otros. Pero llegó un momento en que su imperio empresarial se desmoronó y él cayó en desgracia. Y volvemos a lo que dije antes, ¿sabes? Les sirves y eres beneficioso para ellos. Vas a estar bien. Pero si te conviertes en un problema, te desharán de ti. Y él murió, por supuesto, en su barco llamado el Ghislaine, cuando estaba en la cubierta y terminó en el agua y todo eso. Y de todas formas murió. Y por supuesto después salió un agente del Mossad que escribía desde Canadá, escribió un par de libros sobre el Mossad y cómo funciona, libros muy, muy buenos. Y reveló que fue el Mossad quien lo mató. Y lo hicieron con buzos que salieron y, ya sabes, él estaba en el mar. Bueno, te atraparon. Entonces, la coincidencia de que un agente del Mossad como Epstein tenga un camarada y asistente absolutamente cercano como Ghislaine Maxwell, hija de un agente del Mossad. Obviamente, el Mossad estuvo enormemente involucrado en eso. Y mira a las personas que el Mossad comprometió como resultado de esa red. Quiero decir, ya sabes, María Farmer me lo ha descrito a mí y por supuesto otros también han hablado públicamente al respecto. Había micrófonos y cámaras por todas estas propiedades de Epstein. Así que una vez que estabas ahí y participabas, ellos tenían control sobre ti. Cuando esta red dice salta, imagino que el príncipe Andrés rompe el récord olímpico de salto de altura, ya que está tan comprometido como cualquiera. Si lo dejan solo y dejan de protegerlo,
¿qué impacto va a tener eso en la reputación de la familia real? Yo creo que cuando la reina ya no esté, quieren derribarla como parte de esto. Mi nuevo libro se llama ¿Quién mató a Epstein? Mi teoría es que las agencias de inteligencia son el brazo ejecutor de la red. Eliminar a Epstein en Estados Unidos requeriría cooperación entre agencias como la CIA y el Mossad. Sí, la cosa es, si te adentras lo suficiente en la red de la secta, la CIA es el Mossad es la CIA, su inteligencia británica. Su inteligencia canadiense es la australiana. Cuento la historia en El Disparador de cómo surgió una secta de la muerte en el siglo XVII que se llamaba sabateísmo. Fue iniciada alrededor de un tipo llamado Sabbatai Zevi, quien afirmaba ser el Mesías judío. Y lo que pasó es que él estaba operando en el Imperio Otomano, en un Imperio Otomano Islámico. Y el sultán básicamente dijo, o te conviertes al Islam o es tu fin, Viena. Así que se convirtió. Y aunque muchos de sus seguidores, que eran muchísimos para la época, se desilusionaron, muchos de ellos se convirtieron y llegaron a ser conocidos como los Donma, que significa volverse, volverse, volverse al Islam. Pero no regresaron realmente. Actuaban exteriormente de manera islámica, pero eran sabateos, como se les llegó a conocer, y los sabateos en realidad no eran seguidores del judaísmo, eran seguidores de un culto a la muerte, una fe, una religión, que en muchos aspectos era una inversión del judaísmo. Si el judaísmo tenía un día de ayuno, el sabateísmo celebraba ese mismo día. Y todo estaba al revés. Y luego cuando Sevi murió en el siglo siguiente, apareció un tipo llamado Jacob Frank, quien ha sido descrito por escritores judíos como uno de los hombres más malvados en la historia judía. Y Jacob Frank afirmaba ser la reencarnación de Sabbatai Zevi y del patriarca bíblico Jacob. Y él llevó el sabateísmo, o sabateísmo franquista, como se le empezó a llamar, a nuevas profundidades de depravación. Y el modus operandi en el que se volvieron brillantes del sabateísmo y el sabateísmo franquista era la infiltración. Era ser intrusos. Así que, de la misma manera en que aparentaban convertirse al Islam, pero en realidad no lo hacían, se infiltraban en diferentes culturas y religiones. Una de las cosas que Frank apuntó fue a la Iglesia Católica Romana, y así es como funciona el modus operandi. Te haces pasar por seguidores de una religión o miembros de una cultura o una nación. Pero tu motivación no es ninguna de esas cosas. Es el culto a la muerte, los llamaré sabateos, sabateísmo. Y lo que haces es que, bajo la fachada que presentas al mundo, controlas las posiciones de poder. Y la gente piensa que eres uno de ellos. Así es como funciona. Tomaron el control del Vaticano, aunque no les costó mucho porque eso viene desde Babilonia, así es la Iglesia romana. Y una rama del culto a la muerte sabateo formó la familia real saudita, la Casa de Saud. El wahabismo, la expresión extrema del Islam, fue creado por un sabateo, quiero decir. Esto no tiene relación con el Islam, es ese culto a la muerte que lo infiltró. ¿Y quién es? La base principal y el financiador del wahabismo hasta el día de hoy, que se expresa como Estado Islámico y Al-Qaeda. Arabia Saudita y la familia real saudita son sabateos. Y desde la aparición de este príncipe heredero, Mohammed Salman, en Arabia Saudita, quien básicamente dirige el lugar. Ahora ya has visto esto.
Y con otros estados, aparentemente islámicos y gobernados por sabateos como Emiratos Árabes Unidos, has visto cómo se han unido públicamente con Israel. Eso es solo una muestra pública de lo que siempre ha pasado. Por eso los palestinos, igual que los niños en hogares de cuidado y como desde 2020 los ancianos en hogares de cuidado no han tenido apoyo ni quien los respalde. Nadie cuida a los palestinos. Desde este punto de vista, porque son sabateos. ¿Crees que realmente eliminaron a Epstein o piensas como Lin Wood que podría seguir vivo? Ambas opciones son posibles. Sabes, depende. Depende realmente de la asociación de Epstein con la red. Si su asociación era extremadamente cercana, puede que no hayan querido eliminarlo. Si fuera prescindible, lo habrían eliminado. De cualquier forma, con las cámaras apagadas y los dos idiotas dormidos atrás, ya sabes, algo pasó para evitar que llegara a la corte. Más importante, las mujeres nunca se presentaron en la corte. Pero cualquiera de las anteriores, diría yo, porque hacen ambas cosas. Ellos se llevan a las personas para darles una nueva vida, pero también se las llevan de otra manera. Realmente depende de cuál sea la relación. Hace poco entrevisté al ex jefe de amenazas externas de la Iglesia de la Cienciología. Creo que nunca te he pedido tu opinión sobre dicha iglesia. Una vez llamé a la religión el mayor control mental creado. Porque, ves, este culto porque en el fondo probablemente los reunirías en una habitación. Y ahora está manipulando a miles de millones de personas. Para lograrlo, debes controlar la percepción de las personas, ya que así controlas su comportamiento, pues este proviene de la percepción. La gente aceptó el arresto domiciliario en la primavera de 2020 porque creía que había un virus mortal. Si tú. Todo es percepción y comportamiento. Si quieres controlar la sociedad humana, que es la suma del comportamiento humano, debes controlar la percepción humana. Así que cualquier medio para eso sirve, y la religión es un muy buen medio para eso. No niego que la religión pueda ser una forma positiva de espiritualidad para algunos, pero ¿qué está diciendo realmente la religión? Está diciendo que esta es la verdad, y si te sales de esta verdad percibida, entonces eres un blasfemo o lo que sea. Tú estás fuera de la estructura, estás fuera, ya no eres uno de nosotros. Entonces, la religión cristiana tiene un conjunto de creencias y si te sales de esas creencias, entonces te estás saliendo de la organización, del sistema de creencias. El Islam lo hace, el judaísmo también. Si las ves a todas, básicamente son solo prisiones mentales, en el sentido de que aquí y no más allá, todas están diciendo aquí y no más allá. Porque si vas más allá, si exploras fuera de los límites de lo que decimos que es la verdad, entonces ya no eres uno de nosotros. Y a Dios no le va a gustar, y todos ellos afirman, ser dueños de Dios. Y si ves cómo funciona la religión, es como la mayoría de las cosas en el sistema que tienen. Tienen diferentes nombres y por eso parecen diferentes, pero la estructura es la misma. Entonces dices, ¿y tú qué eres? Oh, soy cristiano. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que voy a la iglesia y un hombre, usualmente un hombre, a veces una mujer hoy en día, pero la mayoría de las veces un hombre con una túnica, me dice lo que Dios quiere que haga, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasará si no lo hago? ¿De acuerdo? ¿Y tú qué eres? Soy musulmán. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que voy a la mezquita y este hombre, me dice lo que Dios quiere, lo que espera de mí y qué pasará si no hago lo que él dice. ¿Y tú qué eres? Bueno, yo sigo el judaísmo. ¿Y eso qué significa?
Voy a la sinagoga y un hombre me dice los objetivos, lo que debo hacer y qué ocurre si no lo hago. Así pasas por todas. Y es este plan maestro y se trata de controlar la percepción. Así que ves la cienciología y es solo otra forma de controlar la percepción. Pero sabes, más allá de eso, con toda la forma en que operan, también es un maldito paraíso para los chantajistas. Bueno, un sueño. Tú me cuentas tus secretos y yo los tuyos, pero si no haces lo que digo, los revelaré a todos. ¿Sabes? O sea, esto me refiero. Si te remontas a Skull and Bones, la sociedad secreta Skull and Bones, al lado del campus de la Universidad de Yale que ha formado a papá George Bush, al chico George Bush y a muchos más. Muchas personas influyentes en la sociedad y gobierno de Estados Unidos, y ellos se sientan desnudos en un ataúd, revelando sus secretos sangrientos como parte de su iniciación, así que todos conocen sus secretos sangrientos. Sabes, es eso, es el mismo patrón, y miras a Epstein, cámaras de Epstein, micrófonos, ahora conocemos tus secretos. De hecho, ahora los preparamos. Podríamos revelarlos a otras personas. Si haces lo que decimos, tal vez no lo hagamos, así que puedes notar este patrón. La cienciología es así. Es un híbrido entre una religión tradicional y Skull and Bones. O sea, ya sabes, incluso en la Iglesia Católica Romana, ya sabes, bienvenido a la confesión, hijo mío, cuéntame tus secretos para que yo pueda disfrutar de ellos. Mientras te doy la absolución es una locura, hermano. No estoy diciendo que todos hagan eso, por cierto, pero algunos, apuesto que algunos sí lo hacen. Cuando ves lo que ves, cuando ves lo que está pasando, o sea, ya sabes, acaba de salir esta noticia, Sean, sobre los 215 niños en Canadá que han sido encontrados, los cuerpos. Voy a entrevistar a Kevin y a otros sobre eso mañana. Sí, bueno, sí, por supuesto, Kevin, ha revelado mucho sobre eso en Canadá. Y también, por supuesto, él viene de la Iglesia Católica Romana, así que conoce todo sobre eso y sobre lo que ha descubierto ahí, ¿sabes? Pero luego tienes la historia de la reina, por supuesto, la historia de la reina y el príncipe Felipe de 1964. ¿Ellos visitaron ese lugar o no vinieron? Ups. Sí, Sí, ellos visitaron, según un testigo, o al menos un testigo que ya no está con nosotros, por cierto. Aparecieron y les dieron ropa nueva a los niños por primera vez en mucho tiempo. Luego creo que 10 de ellos se fueron con él. La reina y el príncipe Felipe nunca volvieron a ser vistos. Ahora tendrás gente otra vez. ¿Quién? Porque tú sabes, una de las formas más grandes de control mental es limitar el sentido de lo posible. Mientras más limitas el sentido de lo posible en la gente, más. Ellos descartarán lo que sucede fuera de su sentido percibido de lo posible porque no pueden creer que sea posible. Entonces le dices a la gente sobre, ya sabes, la reina y el príncipe Felipe estando involucrados en esta porquería, que francamente es por eso que tenían a Sabi en el seno de la familia. O sea, por favor, hola. La mayoría diría, no puedo procesar eso. No lo creo porque mi sentido de lo posible no lo permite. Pero cuando haces la investigación, de hecho, antes de que tuviéramos la charla hoy, yo estaba releyendo partes de un libro del que probablemente, en muchos sentidos, estoy más orgulloso que de cualquier otro que haya escrito. Se llama La decepción de la percepción y fue escrito aproximadamente en 2012, en el que hablo de todos estos aspectos. Entro en detalle sobre Savile y la implicación de la familia real británica en todo esto. Y ya sabes, cuando lees la investigación, y yo lo hice, me recordé a mí mismo lo que he escrito y algunos de los detalles que había escrito. ¿Por qué escribes tanto? La evidencia muestra claramente que estas personas están involucradas. Entonces cuando un ex niño que dice que lo presenció, describe a estos niños yéndose con la reina y el príncipe Felipe y nunca regresando,
Tú está dentro de tu rango de posibilidades por toda la información con la que te has topado y ya sabes. Es la imagen fabricada de estas personas lo que hace que mucha gente pierda la pista, pensando que ellos nunca harían eso, o nunca. Yo he tenido gente que me dice, ya sabes, he conocido a ese Tony Blair, fue muy amable. Oh, en serio, bueno, dile eso a la gente de Irak, ya sabes, ¿eh? Así que puedes tener una impresión de las personas por la imagen que proyectan y luego ves cómo son realmente. Y es muy diferente, muy, muy diferente. O sea, Tony Blair, ahí lo dejo de nuevo. ¿Qué crees que pasó con esos 200 niños hallados y cómo lograron salirse con la suya? Bueno, básicamente tú controlas cada aspecto de lo que es necesario, ¿ok? O sea, tú controlas el hogar residencial, la iglesia romana, otra vez estaba detrás de eso. La familia real es un aspecto de tu red. Controlas a las fuerzas del orden en el nivel que decide si se va a realizar alguna investigación y si algún oficial de policía realmente y tenazmente quiere buscar la verdad. Bueno, te deshaces de ellos muy rápido. Como el oficial investigador en el caso de Jersey, el oficial investigador en el caso Dutroux, en UM, en Bélgica, inventas una excusa patética para sacarlos y luego pones a uno tuyo, o al menos a alguien que sea maleable y que no investigue adecuadamente. Así que controlas todos los aspectos, controlas hacerlo y controlas encubrirlo. Sabes que puedes ver la manera en que lo hacen. Solo asegúrate de que tus muchachos cubran todos los frentes y que el resto esté afuera. El escándalo de Franklin. ¿No se accidentó en avión con su hijo? Sí, ese. Era un tipo que tenía los recursos para exponer a Bill Clinton como una estrella y muchos otros. Y el avión se estrelló. Lo peor que puedes hacer, y siempre lo he dicho, es anunciar que vas a revelar algo. Mejor solo hazlo. Una vez que lo revelas, tienes cierta protección, porque si te pasa algo, ya lo dijiste. Lo peor que puedes hacer es decirle a la gente que vas a revelarlo, no hacerlo público, pero decirle a las personas a tu alrededor que lo vas a revelar. Porque si te pasa algo, nadie une las piezas. Solo dicen que fue un trágico accidente. Sabes, solo no digas que lo vas a hacer. Hazlo. Y mucha gente, o sea, me he topado con personas a lo largo de los años que han dicho, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y luego se van en lo que parece ser una situación no siniestra, pero ya no están con nosotros. Solo hazlo. Dijiste que la Iglesia Católica estuvo involucrada en la desaparición de niños en Canadá. Bueno, veamos el trasfondo de la Iglesia romana. Esto no condena a todos en la Iglesia romana, ni a quienes la siguen y adoran, pero observa su historia. La Iglesia romana es la Iglesia de Babilonia reubicada. Así que si regresas a Babilonia, ¿qué estaban haciendo? Estaban involucrados en el sacrificio de niños y todas esas cosas. Muchas personas con las que he hablado, que han presenciado estas cosas, mencionan que los rituales babilónicos aún son realizados frecuentemente por estas personas enfermas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué siguen repitiendo estos rituales? Porque, bueno, ahora vamos a entrar en eso. Pero mira, hay dos mundos en el mundo en el que vivimos. Está el mundo de la población y está el mundo del culto global. El culto global del que hablo es una red global de sociedades secretas con un liderazgo central, que la mayoría de las personas dentro de la red no conocen este liderazgo central. Oh, soy masón, dice la gente, y solo vamos a la logia. Y la mayoría de ellos sí lo hacen, ¿sabes? Quizá quieran usarlo para, ya sabes, conseguir un poco de buen negocio en la ciudad o cosas así, pero no saben lo que está haciendo el núcleo interno. Pero el núcleo interno básicamente está conectado con el culto.
Existen otras sociedades secretas donde sus líderes están conectados con el culto. Es un liderazgo interconectado. Mientras más personas lo sepan, más probable es que se filtre. Por eso está muy compartimentado. Al ascender en una sociedad secreta, avanzas al siguiente grado cuando ese nivel considera que lo mereces. Así que las personas confiables ascienden y las personas de las que no pueden estar seguros no lo hacen. Por eso la gran mayoría de los masones están en los 3 niveles más bajos de grado, los grados azules. Así que tienes esto. Esta red, esta secta. La única diferencia entre la red de la secta y la población general es el conocimiento. El objetivo principal de la secta en la red, la compartimentación, es pasar a través de las generaciones conocimiento que debe mantenerse fuera del ámbito público porque no quieren que el público lo sepa. Y básicamente hay 2 vertientes en este conocimiento. Una, obviamente, es el nuevo orden de las eras, ahora llamado. Este culto lleva a la humanidad hacia más centralización del poder y destrucción de la libertad, hasta lograr un control global total. La carta jugada a inicios de 2020. Pero hay otro nivel en esto, que es mantenerle a la población oculta la verdadera naturaleza de la realidad. Porque la realidad, quiero decir, no tenemos tiempo para entrar en eso ahora, tal vez otro día, pero la realidad que estamos experimentando y la forma en que la experimentamos no es la realidad como realmente es. Por ejemplo, eso no es sólido, parece serlo, en realidad es holográfico. El mundo que creemos externo en realidad está dentro de nosotros. Es como si miras una computadora y está decodificando información de un campo Wi-Fi. Nosotros vemos la pantalla, pero la información ya decodificada está toda dentro de la computadora. No es externa a la computadora, está dentro de la computadora. Y es lo mismo con el cerebro, el cuerpo cerebral. Este mundo está dentro de nosotros. Lo experimentamos como si estuviera fuera de nosotros, pero en realidad está dentro de nosotros. Y así es como funciona la realidad. Y cómo interactuamos con ella, cómo nos afecta y cómo podemos afectar eso, no se le debe permitir al público saberlo, porque eso les da demasiado poder para controlar y dictar su propia realidad. Lo que quieren hacer es mantener ese conocimiento dentro de la secta, de hecho en el núcleo interno de la secta. Y lo que quieren que el público crea es que el mundo es externo, que hay un espacio vacío entre nosotros, que todo es sólido y físico. ¿Y qué te dice eso? Eso significa que todo está limitado. Creer en un mundo físico y sólido lo convierte en un mundo de no puedo y no es posible. Pero en realidad el mundo es maleable de muchas maneras, y ellos lo saben, simplemente no quieren que lo sepamos. Así que la base de esta realidad en realidad son campos de información en forma de ondas. Piensa en el Wi-Fi. De muchas maneras, el mundo tecnológico de hoy refleja tecnológicamente la realidad que estamos experimentando. Así que una computadora toma información que no podemos ver llamada Wi-Fi y la decodifica en una forma completamente diferente. Estamos tomando información de un campo de posibilidades infinitas que no podemos ver. Convertimos eso en la forma del mundo que creemos experimentar. Y eso significa que la frecuencia se vuelve muy importante. Puedes manipular el mundo con frecuencias que adoptan muchas formas. Ahora estoy hablando. Y lo que estoy haciendo es resonar frecuencias con mis cuerdas vocales. Y lo que pasa entre nosotros es un campo de información vibrante, un campo de información en forma de onda. Tus oídos captan ese campo en forma de ondas sonoras, las convierten en señales eléctricas, las comunican al cerebro, que las decodifica en una sensación holográfica de la realidad que experimentamos como algo sólido.
Sucede igual con todos los sentidos. Solo percibimos el sabor cuando el cerebro decodifica las señales eléctricas de la lengua. El dolor solo se percibe cuando el cerebro decodifica las señales eléctricas del golpe en la espinilla. De hecho, ahora existen técnicas para aliviar el dolor que funcionan deteniendo esa señal. Si no lo hace, tu cerebro no recibe la señal y no sientes dolor ni dices ¡ay! Así que todo es una especie de ilusión. Y el estado perceptual en que estás y el tipo de estado emocional en el que te encuentras emiten diferentes tipos de frecuencias. Todo es frecuencia, así que el odio es una frecuencia, la ansiedad es una frecuencia, el amor y la alegría son frecuencias altas, todo es frecuencia, que es en lo que básicamente se funda este mundo. Así que ellos descubrieron hace mucho tiempo cómo manipular las frecuencias a través de estos diversos rituales en diferentes lugares. Y una vez que lo has descubierto, ¿por qué lo cambiarías? Porque el efecto que estás obteniendo en tu ritual es creado por la forma en que llevas a cabo el ritual, que es cómo manipulas la frecuencia de vibración. Entonces, ¿por qué cambiarías eso si quieres lo mismo, si quieres el mismo resultado? Solo continúalo. Por eso, aún hoy, realizan los mismos rituales que en Babilonia, pues generan la misma frecuencia. Y cuando llegas a este nivel de frecuencia de la realidad, te das cuenta, te das cuenta de muchas cosas, pero te das cuenta. ¿Por qué hacen sacrificios a los dioses? ¿Qué tienen que ver los dioses con sacrificar a alguien? El cuerpo humano, el sistema de decodificación humano, solo puede decodificar en una realidad visual una banda de frecuencia muy, muy ridículamente estrecha. Y lo que eso significa es que solo decodificamos frecuencias que se nos presentan como forma, ¿verdad? Así que te estoy mirando a ti y estoy mirando a la cámara y veo espacio entre ustedes. Veo espacio vacío entre ustedes. Pero no es porque haya espacio vacío entre tú y los demás. Es porque solo puedo descifrar, como todos nosotros, esa banda de frecuencia en la que la forma está involucrada. Entre todos, si tan solo pudiéramos verlo, hay un campo de energía, un campo de conciencia que conecta todo. Una vez que entiendes esto, puedes explicar la totalidad de lo que llaman paranormal, la telepatía, todo, una vez que te das cuenta de que todo está conectado por este campo. Y los rituales y la forma en que los llevan a cabo y dónde los llevan a cabo está básicamente enfocada en controlar la energía, la frecuencia de este campo. Voy a llegar a los dioses en un segundo cada vez. Cada vez que tienes un pensamiento o una emoción, dependiendo de su naturaleza, de su frecuencia, estás transmitiendo su frecuencia al campo y estás afectando el campo, ¿verdad? Así que si tienes mucho amor y alegría, lo que va al campo son frecuencias vibratorias altas que elevan la frecuencia del campo. Lo último que quiere esta secta. Lo que quieren es que la gente esté en un estado de miedo, ansiedad, depresión, todos estos estados emocionales de baja vibración, porque así están transmitiendo eso al campo. El campo entra en baja vibración y al conectarnos con él, nosotros también caemos en ese estado. Y ahí es donde quieren a la humanidad, en estos estados de baja vibración, porque nosotros tenemos el potencial de conectarnos con enormes franjas de conciencia, mucho más allá de los 5 sentidos. Y de traer esa sabiduría, esa visión, esa intuición a nuestras percepciones.
Eso es lo último que este culto quiere. Quiere que la gente esté absolutamente encerrada y atrapada en los 5 sentidos y por lo tanto desconectada de estados expandidos de conciencia donde puedes ver las cosas. Mira, los 5 sentidos ven exactamente lo que estoy describiendo. Ven la forma individual y el espacio vacío. Todo está separado entre sí. Pero cuando entras en un estado vibracional más alto, te das cuenta de que este campo existe y que en realidad todos somos uno. Y cuando te das cuenta de que todos somos uno, es mucho más difícil crear división, dividir y gobernar. Cuando te das cuenta de que, en última instancia, todos somos la misma conciencia, solo diferentes expresiones de ella, diferentes puntos de atención dentro de ella. Ellos quieren que nos separemos y que veamos todo como algo separado. Ahora, aquí es donde el distanciamiento social, el arresto domiciliario, el miedo a interactuar, el miedo a la conexión, todo eso es parte de este proceso de separar a las personas. Así que el control de este campo es fundamental para lo que está sucediendo porque empiezas a ser influenciado por el campo. Si el campo tiene baja vibración, al interactuar con él, aunque no lo notes, te llevará a ese mismo estado. Y entonces, si volvemos a los dioses, porque solo podemos ver una banda muy estrecha de frecuencia, no podemos ver la parte abrumadoramente diminuta o una parte diminuta del campo infinito. Podemos ver, se llama luz visible y es increíblemente estrecha. Así que solo estamos viendo una banda de frecuencia. Más allá de esa banda de frecuencia, hay otras entidades que, en última instancia, controlan la secta dentro de la sociedad humana. Y de ahí es de donde proviene todo. Así que estas entidades se alimentan de las frecuencias que los humanos están emitiendo. Recuerda en Matrix, cuando Morfeo sostiene la batería y dice que las máquinas nos han convertido en esto. Bueno, en eso es en lo que nos han convertido. Estas entidades operan en un nivel de frecuencia muy bajo y solo puedes absorber la frecuencia que corresponde con la tuya propia. De lo contrario, como las estaciones de radio, ya sabes, compartes el mismo espacio, pero nunca te conectas. Y así, para estas entidades de baja vibración, por eso hacen lo que hacen para absorber la energía humana. Tiene que estar dentro de sus bandas de frecuencia. Esta es otra razón por la que quieren que estemos en estados bajos de frecuencia, porque estas entidades se alimentan de nosotros. En todas las culturas les dan distintos nombres a estas entidades, pero la historia que cuentan sobre ellas es la misma. Así que cuando haces un ritual y llevas a la víctima a estados de terror, eso es muy poderoso pero muy bajo. Es la frecuencia que emiten. Y estas entidades se están alimentando de eso, se están alimentando del terror que emana de la víctima. Como Sabel tragándose las almas de sus víctimas, sí. Quiero decir, ya sabes, la obsesión de Sabel con la muerte, de nuevo, es la personificación de lo que estoy diciendo. Así que, y es parte de su alimentación. Por eso están obsesionados con la muerte con Sabel, por eso hacen lo suyo en los cementerios, entre las tumbas y todo eso. Así que cuando tomas este tema ritual y ves el ritual de sacrificio de un individuo, bien, ahora llévalo a otro nivel. ¿Qué es una guerra? ¿Qué es un sacrificio masivo? ¿Qué es una hambruna? ¿Qué es una guerra mundial? Estos son rituales sangrientos de muerte masiva. ¿Y qué está pasando ahora? Es parte de eso. Lo que estamos experimentando ahora es un ritual de muerte global que involucra a estos. Y lo que se les ha hecho a tantas personas en el periodo del que estamos hablando, como a los ancianos y a la gente que no recibió tratamiento y cosas así,
Todo es parte de este ritual y está destinado a llegar a niveles aún más extremos. Por eso la gente tenemos que ponernos las pilas y dejar de cooperar con esto. Pero para ellos todo es un ritual. Entonces llegas a la obsesión que tiene este culto con el simbolismo, ¿verdad? Tienen todo un lenguaje de símbolos. Y esto es por dos razones. Una o dos razones principales. Una, los símbolos. El simbolismo es el lenguaje del subconsciente. Así que si casi todos los sueños que la gente tiene no son literales, son simbólicos. Porque el simbolismo es el lenguaje del subconsciente, y es el subconsciente lo que este culto busca, porque si puede entrar en tu subconsciente, eso se filtrará hasta tu mente consciente. Y en ese momento, crees que has tenido tus propios instintos, tus propios pensamientos, tus propias decisiones, pero en realidad los han puesto a nivel subconsciente. Y así, eso es simbolismo. Habla al subconsciente, y la cantidad de información que la mente consciente capta de lo que recibe segundo a segundo es absolutamente fraccionaria de lo que la mente consciente percibe. La mente subconsciente lo absorbe todo. Así que puedes tener símbolos a tu alrededor que la mente consciente no reconoce, pero su efecto ya entró y te ha afectado. Por eso siempre usan simbolismo en anuncios. Y de hecho, sabes, cuando tú, al reconocer conscientemente algo, detienes su efecto. He usado esto varias veces en los libros, es fenomenal. Lo usé en algunas personas recientemente. Si miras una imagen y hay una imagen subliminal en ella, ¿verdad? Y la gente la mira y preguntas, ¿ves la imagen subliminal? Ellos dicen, no, amigo, no la veo. Entonces la señalas. Y cada vez, no de vez en cuando, sino cada vez que alguien vuelve a ver esa imagen, la imagen subliminal es lo primero que ven. ¿Por qué? Porque ha sido sacada del subconsciente y puesta en la mente consciente. La mente consciente es consciente de ello, su impacto deja de ocurrir. Así que este lenguaje de simbolismo es muy importante para este culto y la forma en que funciona. La otra cosa es que en la forma en que funciona la conciencia, lo que algo representa y para lo que ha sido creado genera la frecuencia de lo que representa. Así que, ya sabes, tienes la pirámide y el ojo que todo lo ve. Eso es control humano. Y genérala, porque lo representa, está generando la frecuencia del control humano, lo que explica por qué. Y he visto compilaciones increíbles de montajes de la cantidad de veces que la pirámide y el ojo aparecen en caricaturas infantiles. Es una locura la cantidad de veces. Puedes ver algunos de esos montajes en internet. En nuestro primer podcast, si recuerdas, llevé una camiseta de pirámide con E.T. y la gente no debe haber entendido el sarcasmo inglés porque estoy recibiendo todos estos comentarios diciendo, es un idiota, mira su camiseta, ¿qué está haciendo? Todos recibimos esa basura. Estaba caminando, estaba en una de las marchas en Londres recientemente, ya sabes, en contra de los confinamientos y por la libertad. Y la gente fue maravillosa, fueron fantásticos, son personas tan amables, tan llenas de amor, es una energía hermosa. Quiero decir, una conciencia totalmente diferente a la que encuentras entre aquellos que se lo han creído. Este chico que parecía joven se me acercó y dijo, sabemos que eres un... Lo estoy viendo. Bueno, es la primera vez que lo noto. ¿Sabes a lo que me refiero? Y te preguntas de dónde viene. Y como que pasas 30 años tratando de sacar estas cosas. Lo que dijiste que estaba planeado es cierto. Luego la gente dice que él es oposición controlada. O sea, ya sabes, a veces te lo preguntas. O sea, yo puedo entender por qué la gente que solo obtiene su información de los medios convencionales, por qué se tragaron esta basura.
Y por eso su comportamiento ha seguido lo que la secta quiere. Pero la gente que dice estar de alguna manera iluminada, algunos de ellos te hace preguntarte. Quiero decir, es aún peor cuando sabes un poco y sales con esta basura absoluta, ¿sabes? Te voy a contar una historia rápida sobre esto. Hace años he estado en 3 templos masónicos en mi vida, ¿verdad? Uno fue extraño. Bueno, todos eran extraños en realidad, pero uno de ellos estaba en Birmingham, ¿verdad? Así que en esos días había una nueva era. Esas eran las únicas personas con las que podía hablar. Era su nueva era, ¿verdad? Así que tenían este festival de la nueva era en ese lugar. Y yo fui llevado ahí. No sabía dónde estaba. Entré y noté que no había ventanas. Pensé, ¿qué pasa? Luego dije, es una logia masónica, ¿verdad? Esta logia rentó el lugar para este festival de la nueva era. Había un tipo con un puesto ahí llamado Ron Saunders. Entrevisté a Ron Saunders mucho tiempo antes para la BBC, porque Ron Saunders era el entrenador del club de fútbol Aston Villa cuando ganaron la Copa de Europa, así que lo conocía de esos días. Y ahí estaba él. Él había encontrado la espiritualidad, ¿verdad? Así que él también estaba ahí. Y había mucha gente ahí. Y di un discurso en esta enorme área masónica. La parte más grande de todo, en lugar de piso blanco y negro con azulejos, era una alfombra blanca y negra. Estoy ahí parado. Unos masones apenas llegan y están en el balcón. Hablo de cómo las sociedades secretas manipulan a la sociedad humana en la logia masónica. Fue muy extraño. De todos modos, una de las cosas que hicimos, porque yo quería echar un vistazo, fue que cuando encontramos un momento para bajar, nos metimos en algunas de las logias, que en realidad eran bastante pequeñas, así que pude ver cómo eran. Y luego, el otro estaba más adelante en mi calle, se llama Ride Lodge. ¿Y recuerdas que hubo un gran escándalo hace ya varios años sobre la masonería y todo ese asunto? Y todo giraba en torno a la logia madre en Great Queen Street en Londres, y decían, oh no, somos inofensivos nosotros. Así que, como parte de esto de somos inofensivos, tuvieron un día de puertas abiertas en esa logia. Y yo entré y hablé. Estaba hablando con algunos de ellos. ¿Y sabes qué me llamó la atención ese día? Lo poco que los miembros comunes sabían sobre todo eso. Pensé en averiguar qué tan profundo es esto y me pregunté, ¿qué significa ese símbolo? Y sería un símbolo clásico de los que ves en la masonería, en el simbolismo. Y él dijo, no lo sé, dijo que el origen se ha perdido en la antigüedad. No necesitas profundizar mucho en los masones para encontrar personas que realmente no saben nada sobre las cosas reales. Todo está compartimentado. De hecho, casi funcionan como escudo del núcleo interno. De todos modos, regresando a esta otra historia, la tercera logia masónica en la que he estado fue en Boston. Yo estaba hablando en Boston. Y Boston es un gran lugar masónico, ¿verdad? Y tienen esta enorme logia impresionante. Así que pensé, bueno, voy a ir a echarle un vistazo, ¿verdad? Y estoy mirando por fuera y todo eso. Y estoy con un pequeño grupo de personas. La puerta estaba abierta, lo cual fue raro porque entramos y no había nadie. Así que seguimos caminando y estamos mirando en las vitrinas de exhibición de vidrio. Y había una foto de Walt Disney y cosas así. Nadie vino, así que seguimos caminando y subiendo las escaleras. Solo vimos a un tipo haciendo trabajos de construcción. El lugar estaba vacío. Pensé, esto es divertido. Así que entramos en una especie de albergue. Este templo es bastante grande y tienes todos los clásicos con los 2 pilares, ya sabes, de la masonería y esas cosas. Había una silla de adoración, la del maestro, creo que así se llama. Pensé que sería genial y me senté. Alguien tomó una foto. Fue muy gracioso, ¿verdad? Y entonces lo que empecé a hacer fue usar esto en las conferencias alrededor del mundo.
Contaba la historia y luego mostraba la foto de mí sentado en la silla así, ¿verdad? Y siempre causaba muchas risas porque era algo extraño que realmente te metieras ahí. De todos modos, lo que estoy viendo o lo que me están diciendo es que la gente está usando eso, diciendo Ike es un francmasón. Por supuesto, ¿sabes a lo que me refiero? Y es como, ¿crees que estás realmente despierto? ¿Tú crees que crees que no eres un borrego como llamas a todos los demás? Es una locura, ¿no? Pero ya sabes, o sea, me han llamado cosas peores, supongo. Solo me quedan dos preguntas. La primera es tu opinión sobre la entrevista de Meghan y Harry con Oprah. Bueno, o sea, ella es una narcisista profesional que vio la gran oportunidad, ¿no? La idea es que tuve una cita a ciegas con Ari y no sabía mucho de él. Ay, por favor. ¿Buscaste en Google a la familia real? O sea, es ridículo, por supuesto que lo es. Pero ya sabes, la están usando, no sé cuánto sabe ella, pero definitivamente la están usando y a él también para socavar a la familia real. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, es casi como si estuvieran jugando la carta del enemigo interno. Así que dije en uno de los libros, creo que fue en La Respuesta, que pienso eso. Iban a ser utilizados y ganarían enormes cantidades de dinero siendo usados por la secta, sin importar cuánto sepan o no, como un verdadero símbolo de la agenda woke. Porque la agenda woke, con toda su corrección política, política de identidad y división racial, porque el wokeismo es increíblemente racista, fue creada y está financiada por la secta. Es por eso que los multimillonarios y las corporaciones multimillonarias financian a Black Lives Matter con casi 100 millones de dólares. Es porque quieren la división racial. Quieren dividir y gobernar. Así que están jugando un papel en vender la agenda woke y también lanzando los misiles contra la familia real. No creo que sea accidente o casualidad, todo sucede en este periodo. Como digo, creo que no será antes de que la reina se vaya, pero cuando la reina se vaya, creo que querrán cerrar eso bastante rápido. No es que la familia real desaparezca, pero su papel en la sociedad y la estructura de la sociedad cambiarán fundamentalmente y desaparecerán. ¿Qué le dirías a alguien que duda de los ovnis? ¿Crees que contactaremos extraterrestres en el futuro? Bueno, la idea es tomar esto. Si tomas el tamaño proyectado del universo según la ciencia convencional, toma eso. Es decir, todo sería mucho más grande de lo que ellos dicen, pero solo toma el tamaño proyectado del universo que mencionan. La Tierra equivale a una 1.000.000.000ª parte de la cabeza de un alfiler, ¿no? Así que sí creo que hay otra vida, además de los humanos, curiosamente. Siempre iba a decir vida inteligente, pero después del último año solo me pregunto cuánta vida inteligente hay aquí, de verdad. Pero sí, el hecho de que haya otra vida allá afuera, obviamente, eso es algo seguro. Por favor. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Es como, ya sabes, cuando hablábamos antes sobre lo de Epstein y tienes que mantenerte ágil y ver estas diferentes posibilidades y resultados según lo que quiera este culto. Y en los años 90 yo escribía sobre un proyecto llamado Bluebeam, un proyecto de inteligencia estadounidense llamado Bluebeam, un proyecto de inteligencia militar, que consistía en falsificar en parte una invasión alienígena. Bueno, una de las cosas que podrías hacer, hay muchas maneras de manipular eso, pero una de las cosas que podrías hacer es justificar la centralización del poder para enfrentar la amenaza. Eso también puede usarse de otras formas. Pero bueno, eso crea una situación que tiene gran potencial para manipulación global. Y recuerdo que después vi la historia de una señora que era asistente de Werner von Braun,
Y Werner von Braun fue un científico nazi que diseñó los cohetes UB-2 que fueron lanzados contra Londres. Y hacia el final de la guerra, porque el culto no tiene fronteras, un número muy grande de científicos nazis, controladores mentales, incluyendo a Josef Mengele, el ángel de la muerte en los campos de concentración, y expertos e ingenieros en diversos campos, fueron sacados de Alemania hacia Estados Unidos bajo algo llamado Proyecto Paperclip u Operación Paperclip. Y fueron ellos quienes establecieron la NASA, que por supuesto cambió la S por una Z, y eso es algo apropiado. Werner von Braun fue figura clave en el programa lunar. Él fue el diseñador de los cohetes Saturno V que impulsaron la nave. De todos modos, cuando se dio cuenta de que estaba muriendo, le dijo a su asistente, una asistente estadounidense, que podía esperar que ocurriera una serie de cosas y que todas serían falsificaciones. Habló sobre terrorismo. Serían interpretadas. Eso no era lo que parecía. Que habría países preocupantes, así que miras tus acciones y tus Sirias. Cómo la demonización de ellos ha llevado a cosas que el culto quería que sucedieran. Y hubo varias cosas, incluyendo asteroides, amenazas de asteroides. Verás, eso se está hablando cada vez más ahora. Él dijo que hubo varias y que la última sería una invasión alienígena falsa. Y que todas estas cosas no serían reales, serían fabricadas. Y luego recuerdo que viajé extensamente por Estados Unidos en los años 90, hablando con nadie, por cierto. Te oí en Coast to Coast. Sí, conocí a muchísima gente. Fue una época fantástica y desafiante. Una vez hablé con 5 personas en una sala en Nueva Inglaterra y pensé que era una buena noche. Era necesario, ya sabes. Pero lo que hice fue conocer a mucha gente y conocer a muchos denunciantes, mucha gente, muchos infiltrados y cosas así. Y un gran tema entre esas personas en ese momento eran los ovnis y el hecho de que el ejército estadounidense tenía ovnis, lo que llamamos platillos voladores, naves antigravedad. Ellos los tenían. Y como mencioné antes, volvemos al tema del que hablaba. Una de las mejores formas de manipular a las personas es limitar su sentido de lo posible. Y entonces, en ese sentido, si tienes tecnología avanzada, pero el público no sabe que tienes tecnología avanzada, cuando empiezas a volarlas por ahí, la gente inmediatamente piensa en extraterrestres de otro mundo. Bueno, no necesariamente es así. Si queremos ser astutos, debemos entender que la verdad y la realidad rara vez son absolutas, casi siempre son tonos de gris. Lo difícil es hallar ese tono de gris. Y entonces ¿los humanos son los únicos? ¿Vida en el universo? Claro que no, sería absurdo. Pero, por ejemplo, el núcleo interno del ejército estadounidense y seguramente en otros principales tienen naves que serían percibidas como naves alienígenas. Sí, las tienen. Personas con contactos internos mencionaban esto y lo compartían con otros en los 90 diciendo que estas naves existían. Y estas bases subterráneas llegan a profundidades impresionantes. Al bajar en la base, requieres mayores autorizaciones de seguridad conforme desciendes. Y así, de nuevo, está fantásticamente compartimentado. La mayoría de las personas que trabajan en estas bases no tienen idea de lo que sucede en los niveles inferiores, y están ocurriendo cosas asombrosas. Entonces, primero que nada, ellos tienen estas naves. Pero, de nuevo, los llamados alienígenas también tienen estas naves. Y ya sabes, hay mucho
información con la que me encontré de que en realidad ha habido una transferencia tecnológica entre algunos grupos alienígenas y la élite humana, lo que yo llamaría la secta. La secta está dentro del núcleo del ejército. La mayoría de los militares no lo sabe, así que los pilotos ven estas naves y piensan que no pueden explicarlas ni que les pertenecen. Sí, creo que podrían tenerlas. Y durante los 90, mientras yo recibía esta información de varias personas, todo era resistencia del gobierno, todo era resistencia de la inteligencia militar del gobierno. Oh, no, no hay evidencia de extraterrestres. Y oh, hombrecitos verdes, tal vez creen hombrecitos verdes y todo eso. Mira el cambio. De repente, y siempre ha sido una señal de alerta para mí cuando algo aparece de la nada y de repente está en todas partes, es la agenda. Alguien presionó un botón para la siguiente etapa. Y así, de repente, en lugar de rechazar a los hombrecitos verdes, empezaron a publicar grabaciones de pilotos militares de estas naves, logrando lo que la tecnología actual no puede. Ahora podrían ser, entre comillas, alienígenas, o tal vez no, pero lo publican. Y ahora, mientras hablamos en junio de 2021, antes de que termine este mes, dicen que el ejército estadounidense va a publicar un documento detallando lo que saben sobre ovnis y objetos voladores no identificados, etc. al público. Y de repente los medios lo están retomando. Hubo un 60 minutos sobre qué son estas naves. Y de repente, de ser un montón de tonterías sobre hombrecillos verdes, es como, oh, no, 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 sí, sí. Así que algo está pasando. Y creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con la forma en que esto podría ser manipulado, para darnos la impresión de que hay una invasión alienígena, o de que, oh, no, bueno, estos alienígenas podrían ayudarnos, porque esta es la verdad. Los alienígenas no llegan. Ya están aquí y han estado aquí todo el tiempo. ¿Sabes? He hablado de esto muchas veces a lo largo de los años y he escrito sobre ello y me han llamado loco por hacerlo, pero este es el punto. Detrás de este culto hay una fuerza no humana. Y toma la forma que describí antes, estos, entre comillas, dioses, como se les llama, absorbiendo estas energías, pero también una de sus expresiones son los extraterrestres en forma física. Así que la idea de que los extraterrestres están llegando es una tontería porque han estado aquí todo el tiempo. Y al final está en esta arena no humana, donde hallas lo definitivo, el punto de control que surge en el mundo humano mediante este culto. A tomar el control de la sociedad humana. Y si ves lo que está pasando, todo el asunto, o podría causar problemas en YouTube ahora, y todo es antihumano, tienes una situación. No solo quieren detener la producción de dióxido de carbono, personas como Gates quieren usar tecnología para sacarlo de la atmósfera. El CO2 es el gas de la vida. Sin él, todos estaríamos muertos. Es el oxígeno del mundo natural. Nuestro suministro de alimentos depende de él. Y aparentemente, la última vez que vi, tenemos alrededor de 419 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Los expertos en dióxido de carbono dicen que en realidad no tenemos suficiente, no demasiado. El nivel óptimo para que las plantas crezcan es de unas 2000 partes por millón. Algunos podrían preguntarse si esto causa calentamiento global. ¿Por qué los cultivadores que usan invernaderos ponen dióxido de carbono extra ahí por el crecimiento de las plantas? Y si el dióxido de carbono baja a cerca de 150 partes por millón, entonces el mundo natural empieza a morir y nosotros nos vamos con él.
Y estaba yendo en esa dirección. Estaba yendo en esa dirección hasta que la era industrial empezó a liberar dióxido de carbono en forma de combustibles fósiles. Y la cantidad de CO2 en la atmósfera aumentó, así que sacar el dióxido de carbono de circulación es antihumano. ¿Ves lo que están haciendo con el cuerpo humano? Lo infunden con material sintético que cambia su naturaleza biológica a una sintética. Eso es antihumano. ¿Ves el plan abiertamente discutido, abiertamente revelado, de conectar el cerebro humano a la inteligencia artificial? Eso es antihumano. Dicen abiertamente que quieren reemplazar el pensamiento humano por inteligencia artificial. Eso es antihumano y destruye al humano. Y lo que dicen es, oh, eso nos hará como los dioses. Seremos, ya sabes, nuestro potencial aumentará fantásticamente. Sí, pero el humano ya no está, no nos hará, ya sabes, más que humanos de una manera positiva, nos hará posthumanos. La mente, la interacción y la percepción humanas desaparecerán, serán lo que la inteligencia artificial dicte. Eso es antihumano. Y si revisas la lista, este culto tiene una agenda completamente antihumana. ¿Por qué? Porque en última instancia no es humano. Por eso, estamos viendo una toma de control del mundo humano por una fuerza no humana. Eso es lo que vemos, Klaus Schwab. Si él es humano, entonces yo soy un iglú. O sea, mírenlo. David, fuiste muy generoso con tu tiempo y ya nos pasamos. ¿Vamos al pub o prefieres regresar? Podemos comer bocadillos. Yo no, estoy manejando. Si quieres, podemos hacerlo. Muy bien. Así que por favor dinos qué opinaste sobre este video de hoy. Es increíble que hayamos abarcado tanto, especialmente sobre los desarrollos recientes y los acontecimientos de la familia real. Y mucho más a fondo sobre el caso Saville también, que sé que hay una fascinación interminable allá afuera con eso. Además, no olvides que tenemos mi respuesta. Tengo mi última. Y David acaba de enviar a la imprenta Percepciones de una mente renegada. Su trabajo está en la plataforma icónica. Y espero poder colaborar pronto con Gareth, su hijo, uno de sus hijos, aquí también. Así que les insto a que vayan y apoyen el trabajo de David. Ha sido muy generoso con su tiempo una y otra vez. ¿Hay algo que te gustaría decirle a la gente que está viendo? Sí, bueno, solo una última cosa. Una mente renegada. ¿Qué es una mente renegada? Bueno, va más allá de una mente de pensamiento crítico. Una mente renegada ve el mundo de manera diferente, llega a percepciones sobre lo que está sucediendo y luego no coopera con su propio sometimiento. Y te voy a dar un ejemplo rápido. Puede que te hayas topado con esto. Un tipo llamado Peter Hitchens, que es columnista del Daily Mail desde hace mucho tiempo, ha rechazado las medidas de confinamiento y las restricciones. Muy, muy bien. Y luego, cuando fueron implementadas, él anunció en una columna que ya había tenido suficiente, ¿verdad? Dijo que lo agregaría, aunque no quería, solo para poder visitar a familiares en el extranjero. Y estos, obviamente, estaban llegando para que necesitabas subirte a un avión, etc. Y por eso lo tenía. Ahora, Peter Hitchens tiene una mente inquisitiva, tiene una mente que piensa críticamente, pero no tiene una mente rebelde.